La época de Carlomagno significó un paso adelante en la cultura. Los objetos de arte no eran muchos, pero sí exquisitos. Denominar al periodo que los elaboró la Edad Oscura, como lo hizo un humanista del Renacimiento, es totalmente incorrecto. Carlomagno alentó a los eruditos. El conocimiento experimentó una renovación a través del verdadero trabajo, del entusiasmo y de la propagación sistemática. El erudito alcuino, de 50 años en esa época, salió de York, al norte de Inglaterra, para ir con Carlomagno como su consejero y cabeza de la escuela de palacio. Carlomagno y sus cortesanos eruditos sentaron la base de una idea común en Europa occidental, ayudados por la preciosa escritura carolingia copiada universalmente. Los eruditos de Carlomagno pertenecían al clero. La erudición no era general. Aparentemente Carlomagno podía leer, pero no escribir. Paulatinamente surgió un despertar ulterior del pensamiento cultural, así como también de la piedad, y se avanzó lentamente hacia los dos grandes movimientos contrastantes que también definieron la historia hasta nuestros días. Primero, los elementos humanísticos del Renacimiento, y segundo, la Reforma. Sería imposible discutir la cultura creciente en la Edad Media sin observar detalladamente la arquitectura de esa época. Esta es la Torre Blanca de la Torre de Londres, en donde está la Capilla de San Juan. En esos días, la arquitectura románica empezaba a florecer. Un paso adelante en el despertar cultural. El arte románico se basa en la forma romana, pero añadió su propio gusto, como el arco de medio punto, muros gruesos e interiores sombríos. El magnífico techo abovedado, localizado en la Catedral de Durham, prepara el camino hacia la arquitectura gótica. La abadía de Saint-Denis, en las afueras de París, fue construida por Abbot Suger en 1140. Otro paso más en el despertar cultural de la Edad Media. Este es sin duda el lugar de nacimiento del estilo gótico. Observen los arcos ojivales en la Catedral de Chartres. Notre Dame nos da un ejemplo de los contrafuertes volantes góticos. La Santa Capilla en París nos muestra sus grandes ventanas. Largos vitrales, miles de vitrales, y la maravilla del rosetón. Pero la Iglesia se alejaba cada vez más de la enseñanza del cristianismo original. En la Iglesia primitiva, la autoridad descansaba solo en la Biblia. Pero en la Edad Media, gradualmente sobrevino un cambio. La autoridad se dividió entre la Biblia y la Iglesia. Luego vino Tomás de Aquino, monje dominico. Fue el teólogo prominente de ese período y sus ideas tienen aún mucha influencia. Tenía una visión incompleta de la caída del hombre, puesto que el hombre se había rebelado contra Dios. En su opinión, la voluntad del hombre estaba degradada o corrupta, pero su intelecto no. Como resultado de este énfasis, poco a poco, la filosofía comenzó a actuar de una manera cada vez más independiente y autónoma.
Más y más las enseñanzas de la Biblia y las de los filósofos clásicos no cristianos se mezclaron libremente. Él reintrodujo la enseñanza del filósofo griego Aristóteles, a pesar de que el Papa Urbano II previamente lo había prohibido. Debido a que Aquino hizo hincapié en Aristóteles, surgió un problema que más tarde sería crucial para los elementos humanísticos del Renacimiento. Aristóteles puntualizó las cosas individuales a nuestro derredor, los particulares. Este recoveco es un particular. Las moléculas que forman este recoveco son particulares. Y usted y yo somos particulares. Comenzando con el hombre y con las cosas individuales en el mundo, esos son los particulares. El problema entonces es cómo encontrar un último y adecuado significado para las cosas individuales. Y más importante, cómo encontrar un significado para el hombre, para la vida, y cuál será la base humana para la moral, los valores y la ley. Más tarde, la combinación de enseñanza bíblica y filosofía no cristiana planteó esta cuestión. ¿Es la Biblia realmente necesaria? ¿Se puede llegar a la verdad sin tener que consultarla? Lo que pasó fue que Tomás de Aquino, en la Edad Media, abrió las compuertas al hacer énfasis en Aristóteles y en sus particulares. Al hacerse esto, la filosofía cada vez se fue liberando más de todo lo que Dios dijo. Y entonces vemos que el hombre comienza a equilibrarse y a ubicarse en el centro. Cada vez más, la autoridad de la Iglesia se sobreponía a la enseñanza de la Biblia. Se hizo hincapié una y otra vez en que la salvación dependía más de los merecimientos de la gente que de los méritos de la obra misma de Jesucristo. Gradualmente surgió un elemento humanístico que fue que lo que la Iglesia decidía era igual a lo que la Biblia decidía. Esto cambió todo porque entonces todo podía ser comprendido o dejado fuera. Por ejemplo, de inmediato condujo a un diferente énfasis de en qué forma acercarse a Dios, a través de las obras agregadas al mérito de Cristo y a través del mérito mismo de Cristo, y así cambió todo. Al mismo tiempo, vino a dar lugar a una reacción en contra de estas distorsiones del cristianismo original. John Wycliffe, profesor de Oxford en el siglo XIV, levantó la voz y dijo: La Biblia es la autoridad suprema. Su traducción de la Biblia al inglés tuvo importante influencia en toda Europa. John Hus de Checoslovaquia dijo: La Biblia es la única autoridad concluyente. El hombre debe llegar a Dios solo mediante la obra de Cristo. Wycliffe al manifestarse y Hus al comprender que en realidad la desviación constituía un enigma, y este enigma era que al no tener más a la Biblia como única autoridad, se puede decir de la cristiandad dos cosas: que la esencia del cristianismo es que a través de la muerte sustitucional de Cristo llega uno a Dios, y que nuestros pecados se extirpan guiándonos mediante la obra de Cristo. Por otro lado, en lo que al humanismo se refiere, hay que decir que la idea central no es aceptar a Cristo como Salvador, sino el hecho de que tenemos la absoluta verdad en contraste con la relativa verdad. Este es el conflicto. Empezamos con el hombre como autónomo, o con la verdad de un Dios personal que nos brinda absolutos. Entonces no solo se trata de promedios estadísticos. Esto ocasiona un tremendo impacto en el área de la moral y un impacto en la ley, en la vida política, así como en la religiosa. No es minimizar en nada la aceptación de Cristo como Salvador, sino lo contrario. No hay otra forma de volver a Dios sino sobre la base de su obra, a no ser que se enmarque en el concepto de que hemos discutido de la verdad y no solo en una serie infinita de ideas relativistas
Hablando nada más de aceptar a Cristo como Salvador, lo que jamás abarcará el dilema humanista. Solo hay una verdadera solución que se encuentra en la iglesia primitiva, la cual creía con firmeza que únicamente la Biblia era la autoridad definitiva. Lo que en realidad se creía entonces y llenaba a la gente de valor era en la verdad de la Biblia como la palabra absoluta e infalible de Dios.